Hola amigos, sean bienvenidos a un video más en tu canal. El día de hoy hablaremos sobre Hipócrates y el juramento hipocrático. Hipócrates, aclamado como padre de la medicina y el primer médico. Fue pionero del estudio científico del cuerpo humano y el primero que documentó muchas enfermedades. Por lo que más se le conoce hoy en día es por el juramento hipocrático, la promesa que hacen muchos médicos recién licenciados que sirven de juramento ético de la profesión médica. Nació en la isla griega de Kos, frente a la costa de la actual Turquía. Su padre y su abuelo eran médicos, e Hipócrates se formó como médico en los tiempos de la sanación de la isla. En la antigua Grecia se consideraba que las enfermedades eran castigos divinos y los tratamientos solían incluir oraciones y sacrificios a los dioses. Pero Hipócrates creía que las enfermedades tenían una causa natural y se podían curar a base de dieta o con medicinas. Después de fundar una escuela de medicina en Kos, Hipócrates viajó por las islas griegas, donde obtuvo mucho prestigio como sanador. También se cree que escribió los tratados hipocráticos, una recopilación de tratamientos médicos que contenía también el juramento hipocrático. Al igual que la de muchos otros pensadores de la Grecia antigua, la biografía de Hipócrates se escribió mucho después de que muriera, y no se conocen con certeza demasiados detalles de su vida, pero según algunas fuentes vivió unos 100 años y murió en la ciudad griega de Larisa. El juramento de Hipócrates. Tal vez la tradición más duradera en la historia de la medicina sea el juramento de Hipócrates. Este juramento fue escrito como un lineamiento de ética médica y aunque las palabras exactas han cambiado con los tiempos, el contenido general es el mismo. Un juramento de respeto para aquellos que impartieron su conocimiento sobre la medicina y para los pacientes, así como la promesa de tratarlos con el mejor conocimiento médico. El juramento hipocrático es un documento fundamental para la ética y deontología de la práctica médica. Fue atribuido a Hipócrates en la antigüedad, aunque investigaciones más modernas indican que podían haber sido escrito después de su muerte. Es probablemente el documento más célebre del corpus hipocrático. Recientemente se ha puesto en duda la autenticidad del autor del documento, que para algunos investigadores proviene de una presunta escuela pitagórica de medicina, de la que se tiene más noticias. Aunque hoy en día el juramento solo se utiliza raramente en su forma original, sirve de base para otros juramentos y leyes similares que definen las buenas prácticas y morales médicas. Los licenciados que están a punto de empezar la práctica médica tradicionalmente pronuncian este juramento. El juramento dice: juro por Apolo médico, por Esculapio, por Igea y Pancea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, que cumpliré, según mis fuerzas y mi capacidad, el juramento y el compromiso siguiente. Respetaré a mi maestro de medicina tanto como a los autores de mis días. Compartiré con él mis bienes y, si es preciso, atenderé a sus necesidades. Consideraré a sus hijos como hermanos y, si desean aprender la medicina, se las enseñaré gratis y sin compromiso. Comunicaré los preceptos, las lecciones orales y el resto de las enseñanzas a mis hijos, a los de mi maestro, a los discípulos ligados por un compromiso y un juramento según la ley médica, pero a nadie más. Dirigiré el régimen de los enfermos en provecho de ellos, según mis fuerzas y mi juicio, y me abstendré de todo mal y de toda injusticia. No entregaré veneno a nadie, si me lo piden, ni tomaré la iniciativa de tal sugestión. Tampoco entregaré a ninguna mujer un pesario abortivo. Pasaré mi vida y ejercitaré mi arte en la inocencia y la pureza. No operaré de mal de piedra. En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos,
guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres y de muchachos, libre o de esclavos. De todo aquello que vea u oiga en la sociedad durante el ejercicio de mi profesión, e incluso fuera de ella. Callaré lo que no necesita ser nunca divulgado, considerando la discreción como un deber en semejante caso. Si cumplo este juramento sin infringirlo, seré honrado siempre por los hombres. Si lo violo y soy perjuro, que mi suerte sea contraria. Como es claro, la organización del juramento está dividida en dos partes. La primera parte especifica los deberes del estudiante hacia su maestro y sus obligaciones al transmitir el conocimiento médico, mientras que la segunda parte es un breve resumen de la ética médica. Sin embargo, como esta segunda parte no es consistente con los principios y las prácticas del propio Hipócrates, se ha supuesto que él no fue el único que lo redactó, y algunos de los argumentos son los siguientes. Una inconsistencia inmediata en la prohibición del aborto, ya que en el Corpus Hippocraticus contiene varias alusiones a los métodos para abortar y el uso de presarios. Además, las prohibiciones del juramento no hacen eco a los sentimientos del público en general, ya que en la época griega, igual que en la romana, el aborto se practicaba sin escrúpulos. Una segunda discrepancia entre el juramento y los principios hipocráticos en general es la prohibición del suicidio, ya que en la antigüedad esto no era censurado. El suicidio era visto como un alivio para la enfermedad. Era justificado el suicidio. Tanto así que en algunas ciudades o estados era una institución legalizada para las autoridades. En las religiones antiguas tampoco se prohíbe el suicidio. Además, los griegos no pensaban que era un castigo eterno para los que terminaban su vida en esa forma, y las leyes y religiones dejaban libres a los médicos para hacer lo que su conciencia les permitiera. La posición tomada en el juramento parece estar de acuerdo con los principios de los pitagóricos, ya que entre todas las escuelas griegas de filosofía, solo ellos sancionaban el suicidio y el aborto. El juramento también está de acuerdo con las prohibiciones pitagóricas contra los procedimientos quirúrgicos de todo tipo y contra el derramamiento de sangre, ya que se creía que había residuo en el alma. De nuevo, esta prohibición contra cortar es especialmente contraria a varios tratados en el Corpus Hippocraticus, donde hay extensas reseñas sobre técnicas quirúrgicas y los procedimientos de las salas de operaciones. El juramento de Hipócrates puede haber sido crítico entre el siglo VI a.C. y el siglo IV después de Cristo. Ha sido el ejemplo de ética médica que no es raro que, aunque incorrectamente atribuido a su totalidad a Hipócrates, se ha mantenido como el símbolo de la actitud de los médicos. La prohibición contra el aborto y el suicidio estaban y aún están de acuerdo con los principios de la Iglesia cristiana. Además, la primera referencia, el juramento fue en el siglo I después de Cristo y pudo haber sido adecuado poco después, porque llenaba los ideales religiosos de esa época. Sin embargo, es irónico que con toda la influencia religiosa y implícita el juramento sea asociado con Hipócrates, el médico que separó la medicina de la religión y la enfermedad de las explicaciones sobrenaturales. Este video entonces fue del episodio Explorando el Origen. No olvides comentar, darle like, compartir este video y sobre todo suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificación para que cuando subamos video nuevo seas el primero en ver.
Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hablar de la ética médica que se ha preguntado, aunque muy poco, pero se ha preguntado y que todo el mundo debería saber, ¿cierto? Así que empecemos con los principios de la ética médica. El primer principio es el principio de beneficencia, luego viene el de no maleficencia, luego el de autonomía y luego el de justicia. Y vamos a verlos con algún detalle que significa cada uno y con algunos ejemplos, en el sentido en que eso es lo que habitualmente se pregunta en AlumnaCom. Ahora, el principio de beneficencia se resume en hacer el bien, en buscar el bien del paciente. Uno no debería dejarle nunca un tratamiento que no le va a generar algún beneficio y del mismo modo uno está obligado a actuar de manera de beneficiar al paciente, y abstenerse de hacer el bien sería algo antiético para el médico. Por otro lado está el de no maleficencia, y que quede bien claro, esto significa no dañar, y no hacer el mal no es lo mismo que hacer el bien, aunque Arjona diga lo contrario. Ya esos son dos principios totalmente distintos y hay que saber diferenciarlo en las preguntas del AlumnaCom. Pero a grandes rasgos uno debería abstenerse de realizar cualquier cosa que ya sea en realidad o de una manera potencial pueda perjudicar a nuestro paciente. Luego está el de la autonomía, que es el respetar la autonomía de las personas, que a grandes rasgos es el consentimiento informado. Y repito las dos palabras. Por un lado, el consentimiento, o sea, que él entregue su voluntad de efectivamente ya sea o participar o recibir un tratamiento, y que sea informado, o sea, que lo haga luego de que yo le haya explicado bien y luego de que él haya entendido bien. Y ahí es importante que haya entendido también, por si acaso. Y finalmente está el principio de justicia, que a grandes rasgos es que cada uno reciba lo que le corresponde sin que haya discriminación arbitraria, y ejemplo, dejar fuera a un grupo de personas del acceso a la salud, y que sea igualmente actuando conforme a la ley, conforme a la normativa y conforme al bien común en general. Ahora, vamos con unos ejemplos que es lo que nos va a ayudar finalmente a diferenciarlo. El ejemplo número 1 se incluye en un estudio a un niño de 15 años. Los padres consienten porque ellos son los representantes legales, ¿cierto? Pero al niño no se le pregunta. Ahí se estaría faltando al principio de autonomía. Si bien legalmente la única persona que debe consentir acá es su representante legal, la verdad es que éticamente a alguien de 15 años ya tiene el discernimiento suficiente y la autonomía suficiente como para que su opinión sea valiosa, y obviamente hay que preguntarle, y si es que él no está dispuesto a participar, en ese caso no se lo debería incluir. Ahora, obviamente hay que cumplir con la ley también y hay que preguntarle a los padres también. Segundo caso, se realiza un estudio que compara un nuevo medicamento versus el placebo y no se informa a los participantes que pueden recibir un placebo. En este caso, como no se estaría dando la información, aquí no habría un consentimiento informado. Si bien el paciente sabe que va a participar en un estudio y él dio su consentimiento para estar ahí, la verdad es que debe hacerlo informado, sabiendo que uno de los riesgos es que reciba efectivamente un placebo, o sea, algo que no le va a servir en realidad para su enfermedad. El siguiente caso es, además en ese mismo estudio existía un tratamiento bueno, ¿ya? Y yo le estoy dando un placebo en vez de darle como alternativa el tratamiento ideal, el que existía desde antes. Ahí habría una falta al principio de beneficencia, en el sentido en que recuerden que teníamos la obligación de beneficiar al paciente. Y en este caso era la obligación de no comparar el nuevo tratamiento con un placebo, sino que compararlo con un medicamento que ya sirviera, ¿ya? A menos, claro, que fuera una enfermedad banal, que da lo mismo, pero si es una enfermedad importante, yo no puedo llegar y comparar antibióticos versus placebo en una meningitis, por ejemplo. Y finalmente, un laboratorio da viajes a médicos que recetan mucho sus medicamentos, ¿ya? Y eso ocurre en la vida real, por si acaso, y es una de las faltas éticas como más frecuentes. Y acá la verdad es que se afecta por un lado el principio de justicia, en el sentido en que se está recibiendo una cosa que no se merece, en el sentido en que nadie debería tener como un premio por un laboratorio por recetar un medicamento de ese laboratorio, porque los médicos deberíamos indicar los medicamentos en base a lo que dice la medicina y no en base a lo que me convenga. Pero además, eventualmente, si es que es un fármaco que no sirve o que eventualmente le está haciendo mal, se podrían afectar también los principios de beneficencia en el caso de que no sirva, o el principio de no maleficencia en el caso de que le hiciera algún daño.
¿Ya? Y esto fue una clase muy cortita, así que espero que recuerden los principios porque se van a preguntar de esa forma. Ahora, como última cosa adicional, acuérdense que existe una ley que es la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que vale la pena leerla y que incluye hasta cierto punto el acceso a la información y el acceso al consentimiento informado o al rechazo de un tratamiento. Y finalmente existe el Colegio Médico, ¿cierto?, con el Tribunal de Ética, pero recordemos que en Chile no es obligatorio afiliarse al Colegio Médico, así que solamente quedan sometidos a los tribunales éticos los médicos que están colegiados, pero el resto siempre está sometido a actuar conforme a la ley, a no causar daño y eventualmente puede caer, pero bajo los tribunales de justicia, por si acaso, no al tribunal ético del Colegio Médico, ¿ya? Así que eso, que estén muy bien. Como médica legista responsable de la defensa médico-legal de los asegurados de Noble, he notado un incremento en la frecuencia y en la severidad de las demandas contra profesionales y contra instituciones de salud. Algunos reclamos no tienen sustento médico-legal para sostenerse. Sin embargo, en otros casos observé daños que podrían haberse evitado. Los especialistas más demandados son aquellos que conviven con el riesgo, donde un error mínimo puede provocar un daño grave, tales como obstetras, traumatólogos, anestesistas, cirujanos, entre otros. También he aprendido que en la inmensa mayoría de las veces los daños ocasionados a los pacientes por parte de los profesionales no se deben a falta de conocimiento o de habilidades, sino a la enorme complejidad de la medicina moderna caracterizada por fragmentaciones en la atención, jerarquías rígidas, presiones de tiempo, fallas en la comunicación, entre otras cosas. De hecho, en un medio plagado de incertidumbres y carencias, médicos, enfermeros y demás profesionales de salud, en la inmensa mayoría de las veces se las ingenian para que las cosas salgan bien. Sin embargo, como señalara el informe del Instituto de Medicina de Estados Unidos, publicado en 1999, errar es humano. Muchos de estos errores se deben a fallas o fugas en el pensamiento automático, por ejemplo, el cirujano que se equivoca de lado. Otras fallas se deben a sesgos del razonamiento, por ejemplo, errores diagnósticos, y en un menor porcentaje a falta de conocimiento o aptitudes por parte de los profesionales. Los daños producidos por errores médicos asistenciales son un severo problema a nivel de salud pública global, estimándose como la 14ª causa de morbimortalidad en el mundo, comparable con la esclerosis múltiple de los países desarrollados y la tuberculosis en los países de bajos ingresos. Al impacto humano se suma el económico. Cerca del 15% del gasto de los hospitales se destina a atender complicaciones que podrían haberse evitado. Investigadores de la Universidad de Harvard y de la Organización Mundial de la Salud estiman el costo global por eventos adversos en $132.000 millones anuales. El principal riesgo que enfrentan los profesionales de la salud es producir un daño que podrían haber evitado. Este riesgo es mayor que el de ser demandados y eventualmente condenados. Por eso, el principal enemigo no es el error, que como vimos es parte de la conducta humana normal, sino el daño evitable. Desde Noble estimulamos a nuestros asegurados a fortalecer las barreras que se interponen entre los peligros y los pacientes. Lo pueden hacer de las siguientes maneras: simplificando y estandarizando procesos, reduciendo la confianza en la memoria, mejorando el acceso a la información y a la comunicación, evitando la sobrecarga de trabajo y de horas.
También los alentamos para que hagan los errores visibles, estimulando la notificación de incidentes con el foco puesto en los sistemas y no en los individuos. En definitiva, la creación de un entorno más seguro para los pacientes y quienes los cuidan es la mejor forma de evitar conflictos legales. Sigamos trabajando juntos en seguridad. Con un paciente más seguro, ganamos todos. Hola, mi nombre es Iber Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Este video es un video muy especial. Lo realizamos gracias a los aportes de uno de nuestros seguidores, quien muy proactivamente solicitó que hiciéramos un video donde dijéramos algunos tips para realizar auditorías. Hemos hablado anteriormente de las auditorías, de la importancia de estas en las organizaciones. Asimismo, hemos hablado sobre algunas competencias que debe tener un auditor. Hoy les hablaré desde mi experiencia, ya que llevo alrededor de 13 años realizando auditorías a sistemas y procesos en diferentes organizaciones, y cada vez nos encontramos elementos que se pueden mejorar. Por ello, compartiré con ustedes algunos tips muy sencillos que nos permitirán que el ejercicio como auditores sea cada vez mejor. Antes de la auditoría. Una vez nos asignen las auditorías, debemos prepararnos muy bien en el conocimiento profundo del proceso y la organización que vamos a auditar. No importa cuánto tiempo llevemos desarrollando esta actividad, cada empresa y proceso es diferente y por lo tanto la preparación debe ser cuidadosa y asegurar la comprensión de las políticas, la filosofía y los métodos de trabajo propios de la organización. Cuando estamos iniciando en la labor de ser auditores, se recomienda organizar documentos de trabajo que nos permitan no olvidar ninguno de nuestros aspectos que debemos tener en cuenta al momento de la auditoría. Estos documentos pueden contener las preguntas, evidencias a revisar, personas a entrevistar, entre otros elementos que nos faciliten la auditoría. Hable con el líder del proceso o de la empresa, a modo que esa persona nos comparta las diversas situaciones que se presentan que en la documentación no se pueden observar. Al momento de recolectar esta información debe tener cuidado, pues la persona no se debe sentir que es auditada. Y yo como auditor, por ética profesional, no podré usar esa información en contra o a favor de los auditados en el momento de la ejecución de la auditoría. Acuerde con los auditados la fecha, la hora y el lugar de la auditoría, de modo que al momento de realizarla no llegue de sorpresa. Asegúrese que el líder del proceso o de la empresa le comunica a su personal esa misma información. Durante la auditoría. Para el día de la auditoría, asegúrese de ir vestido adecuadamente, de acuerdo al proceso y a la empresa que va a auditar, de modo que usted se sienta cómodo y seguro y no vaya en contra de las políticas organizacionales. Al momento de vestirse, tenga en cuenta también los accesorios que va a usar. Estos deben ser sutiles y que no llamen la atención. Este consejo es tanto para hombres como para mujeres. En el caso de las mujeres, tenga en cuenta que menos es más. Y en el caso de los hombres, una buena recomendación es que usen un buen reloj y un buen lapicero. Y solo si son casados, lleven su argolla de matrimonio. En las mujeres, 7 accesorios máximo es la regla que se debe seguir, contando cada arete como uno solo. El olor es importante. Aunque no lo creamos, nuestro olor puede entorpecer una auditoría.
Es por ello que debemos ser cuidadosos al momento de aplicarnos perfumes, no revolver aromas y tampoco excedernos en ello. Y aunque parezca obvio, un tip básico es que siempre debemos bañarnos, lavarnos los dientes, el cabello, de modo que nuestra imagen siempre sea fresca. Cuando lleguemos a la empresa o el proceso que vamos a auditar, hagámoslo con entusiasmo y alegría. Saludemos cordialmente a las personas, sonriendo, mostrándonos tranquilos y confiados. Si el auditado nos ve así, seguramente muchos de sus miedos y ansiedades comenzarán a disminuir. Haga la reunión de apertura con todo el personal que se va a auditar. De este modo, todos tendrán la información de primera mano. Explíqueles cómo será el método de trabajo, qué elementos se van a revisar y haga énfasis en el cumplimiento de los tiempos, tanto de su parte como auditor como de ellos como auditados. Sea muy observador y manténgase atento a todo lo que el auditado le dice, tanto con las palabras como los gestos, ya que de estos dos elementos dependen los hallazgos que tengamos en nuestro proceso de auditoría. Siempre que indague sobre un tema, no acepte solo evidencia verbal. Siempre debe solicitar otro tipo de evidencia, como puede ser la documental o testimonios de otras personas que puedan validar la información recibida. Cuando haga un hallazgo, no culpe a la persona, refiérase al proceso, pues es en realidad este el que está fallando. Sea coherente en lo que dice y en lo que expresa, con sus movimientos y posiciones corporales. Nunca vaya en contra de las políticas y la filosofía de la organización. Mantenga una posición neutral. No invente requisitos. Siempre debe ceñirse a su referente o criterio de auditoría. Esto le permitirá ser más objetivo en sus opiniones. Mantenga la mente abierta para comprender que cada organización, proceso o persona puede dar cumplimiento al mismo requisito de modo diferente. Sea muy ético y moral, no acepte sobornos de ninguna clase. Sea proactivo y flexible, de modo que pueda adaptarse a los cambios que surgen durante el proceso. Mantenga la confidencialidad de todo lo que escuche, vea y aprenda durante la auditoría. Ese conocimiento e información es de la empresa, no suyo. Sea proactivo o flexible, de modo que pueda adaptarse a los cambios que puedan surgir durante el proceso. Comunique cada vez al auditado los hallazgos, sean positivos o negativos, de modo que cuando usted entregue el informe de auditoría, este no sea una sorpresa para el auditado. Después de la auditoría, asegúrese de entregar oportunamente el informe de auditoría. Sea concreto, objetivo y directo en la redacción de los hallazgos. Para ello, utilice la evidencia recolectada durante el proceso. Sea cuidadoso con la ortografía al momento de redactar su informe. Inicie siempre su informe de auditoría resaltando las fortalezas del proceso o la organización que auditó. Asegúrese de concluir adecuadamente sobre la eficacia, la conveniencia y la adecuación del proceso o del sistema auditado. Agregue valor a su auditoría, concluyendo sobre otros aspectos como la conformidad del sistema y la cultura de la organización. No asesore a sus auditados, pues su rol es de evaluador. En lo posible, presente usted personalmente el informe a los auditados, de modo que pueda haber un espacio para la retroalimentación. Genere en sus auditados el interés por mejorar continuamente y haga que ellos se comprometan con mejoras que puedan realizar. Y por último, si usted está seguro de su trabajo, confíe que esta labor le va a agregar valor a la organización, al proceso y a las personas con las que usted interactúe. Estos tips te ayudarán a mejorar el ejercicio como auditor, teniendo en cuenta que cada vez aprendo más y puedo ser mejor. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Ivette Bustamante y esto es Hablemos de Calidad. Nos vemos en una próxima oportunidad.